Buenos días a todos, a todas. Ahora vamos a comenzar con el webinario sobre mejorar o promover el diálogo y la integración de la asistencia social y los programas de mercados laborales. Bienvenidos, bienvenidas. En la agenda de hoy tenemos primero una rápida introducción y presentación a DCI. Luego, las presentaciones de dos países. La primera va a ser sobre Turquía y la segunda Sudáfrica. Luego vamos a tener un debate en panel y luego vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Algunos datos primero, antes de comenzar. Les pedimos encarecidamente que pongan las preguntas en la sección de preguntas y respuestas y no en el chat. Esto nos va a permitir organizar las preguntas luego. Si tienen algún comentario, recurso para compartir, los pueden compartir en el chat. También contamos con interpretación simultánea. Pueden elegir el idioma desde el icono de interpretación que está en la barra de control de Zoom. Tenemos interpretación en inglés, francés, portugués y español. Y vamos a grabar también esta sesión si ustedes nos dan su consentimiento. Cuando hablen pueden encender las cámaras y luego apagarlas durante el webinario. Rápidamente les contamos sobre la iniciativa de convergencia digital o DCI. Este es un grupo de trabajo que trabaja desde en la protección universal de 2030 y se lanzó en 2021 con el objetivo de apoyar la transformación digital y la protección social de manera global. Esto fue cofundado por la Unión Europea, también por el gobierno de Alemania, y este esfuerzo está coordinado por distintas instituciones como el Banco Mundial, la Organización Internacional del Trabajo y GIS. Nuestro enfoque tiene 4 pilares. El primero es el de compartir conocimiento y ser abiertos y colaborativos con respecto al conocimiento digital y a la protección digital. También lo que hacemos es generar productos de conocimiento, casos de estudio, informes, guías, herramientas, también informes. Generamos también eventos como este, webinarios, talleres en persona y conferencias. Y nuestros estándares técnicos globales tratan de un esfuerzo de armonizar los estándares técnicos para la interoperatividad. Así, estos estándares son abiertos, disponibles para cualquier persona que las quiera adoptar y también invitamos a cualquier persona que quiera contribuir al desarrollo o elaboración o revisión de estos estándares. Esta es una comunidad abierta. Y nuestro tercer pilar es que una vez que tenemos estos productos de conocimiento, así como los estándares, necesitamos implementarlos, sociabilizarlos para que los países los puedan utilizar y lograr esta transformación digital real, que es el objetivo de la iniciativa. Entonces, nosotros ayudamos, nuestro objetivo es apoyar a los países de manera financiera, así como también con asesoría tecnológica para implementar estos proyectos de transformación digital. Contamos con 5 partners y tenemos como objetivo 18 países para apoyarlos de manera financiera en lanzar esta transformación digital a través de nuestra ayuda. Lo que hacemos es desarrollar iniciativas de capacitación para que los países puedan lograr esta transformación digital inclusiva en los distintos sectores. Algunos de los estándares de los que abordamos, en los que hablamos, tienen que ver con la integración, por ejemplo, de registros de beneficiarios, también
Hablamos de la registración civil y de estadísticas vitales. Trabajamos también con registros sociales, con sistemas de pagos, sistemas ID, sistemas, por ejemplo, de registros agrícolas y también registros de discapacidad. Así que si ustedes están interesados en unirse a estos comités de los estándares, se pueden comunicar con nosotros a través de correo electrónico y compartiremos la información con ustedes. ¿De qué se trata este webinario de hablar sobre interoperatividad? Esta es una serie de diálogos por la DCI que van a facilitar las conversaciones técnicas en profundidad en torno a los sistemas de información de protección social integrados en distintos países, como por ejemplo los países se involucran en este recorrido de la interoperatividad, cómo abrazan estos desafíos y cómo proveemos soluciones potenciales. Esto es compartir el conocimiento técnico con las agencias para que desarrollen estos sistemas de protección. También lo que tratamos de trabajar es comprender cómo las agencias pueden abordar estos desafíos y generar soluciones. Si quieren escuchar sobre sesiones pasadas, pueden acceder a nuestro sitio web. Ahí van a encontrar los eventos pasados donde se habló de interoperabilidad y las series de webinarios. Ahora les voy a contar sobre los oradores que recibiremos hoy. En el día de hoy, en este webinario, tenemos a 5 presentadores, incluida yo como moderadora. Me voy a presentar. Yo soy Anita Mital. Yo trabajo como líder en DCI, en GIS, y desde el comienzo que soy parte de este proyecto porque tengo experiencia en técnica y tengo un diploma en ciencias de la informática. Y se unen hoy a nosotros Alkan Dansuk de Turquía y mm, nos va a hablar hoy sobre distintos programas de empleo en Turquía, programas de la Organización de Planificación. También vamos a recibir a Erkan, quien se unió al Ministerio de Familia y de Servicios Sociales en 2018, trabajó en 2019, 2021 y continuó y tiene muchas especializaciones. Es especialista en protección social en la FAO, donde trabajó desde 2019 hasta 2021 y sus carreras de especialización tienen que ver con la distribución de ingresos, pobreza, políticas y combatir la pobreza, implementación de los objetivos ODS para Turquía. Bienvenido, Erham. La segunda presentadora que se va a unir desde Sudáfrica es Muiponi Shabalala. Ella es Senior Manager de Soluciones Comerciales con más de 10 años de experiencia tanto en el sector público como privado. Se especializa en innovación de softwares y lidera un equipo de desarrollo de sistemas. Su rol involucra la colaboración con actores interesados en financiamiento y garantizar soluciones escalables y útiles en cuanto a costo-beneficio. Ella contribuye con la digitalización y el programa de SASA. También tenemos otras personas que se unen a esta conversación. Josefina Posadas, economista. Ella trabaja en programas de protección social desde el grupo del Banca Mundial. Josefina es responsable de desarrollar desde distintos países desarrollos y políticas de implementación y programas para mejorar el acceso a los mercados laborales. Su publicación más reciente del Banco Mundial es
el concentrarse en mejorar y desarrollar los mercados laborales en los sistemas de información. También recibimos a Luisa Cretescu, que tiene más de 20 años de experiencia en el sector público. Actualmente trabaja como consejera del Ministerio de Trabajo de Rumania. Contribuyó a varias reformas significativas en educación, en servicios sociales y digitalización. Ella monitorea y genera informes de implementación de la NRRP. Se concentró en programas, iconos y claves de reformas de pensiones sociales y digitales. Y sin más, voy a recibir a nuestro orador de Turquía para que tome la palabra. Vamos a comenzar con su presentación. Muchas gracias, Anita. Muchas gracias por la presentación. Has hecho un discurso de apertura muy sólido y resumido en detalle todo este evento. Quiero agradecerles a la iniciativa de CI por invitarnos desde Turquía. Yo, desde el Ministerio de Familia y Servicios Sociales, considero que es importante y mejor compartir todo nuestro conocimiento sobre nuestros problemas y soluciones con la plataforma. Vamos a comenzar con mis diapositivas. Como ustedes saben, Turquía es un país de ingresos medios altos y su población es una población de aproximadamente 85 millones de personas, es decir, que es uno de los países eh, más poblados del mundo. Su PBI es de un billón de dólares y el crecimiento por persona es de 11.9 y el crecimiento es del 5% en cuanto a la representación. Nuestros índices en los mercados laborales, por ejemplo, el índice laboral es de 48,9%, donde 31% está representado por mujeres. El número de personas en el mercado laboral es de 35,3 millones de personas. Y un problema grande en nuestro mercado de empleo es el índice neto en crecimiento en los últimos años, que es de más o menos un 23%. El mercado laboral está representado por personas de más de 15 años, que representan 66 millones, y el índice de desempleo es de 8,2, y el número de personas desempleadas representa 2,8 millones de personas, lo cual representa en jóvenes un 15%. En las últimas 2 o 3 décadas, Turquía desarrolló un sistema de protección social que se retrata, como ven, y que ha descendido de manera significativa sus índices. A comienzos de los años 2000, más o menos, estábamos en cuarto lugar y esto ha descendido hacia un 7%. Es lo mismo con respecto al índice de pobreza relativo. En las últimas 2 décadas, como pueden ver, hay descensos significativos. ¿Cómo trabajamos en estas últimas 2 décadas? Hemos desarrollado sistemas de protección social de los que voy a hablar en las próximas diapositivas.
Cuando observamos al sistema de protección social de Turquía, por un lado tenemos un programa de seguros gobernado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Estos son programas que incluyen de seguros y de empleo, y también cubren estos dos programas un 89% de la población. Por otro lado, dentro de los servicios de asistencia social, esto alcanza a 11% de la población, y esta población en general están por fuera de los programas de seguros sociales. Por eso digo que estos sistemas de protección social tienen una doble cara. Por un lado, hay una población registrada en los programas de seguros sociales, y por el otro lado, los programas de asistencia social para personas que no tienen ningún tipo de protección o ningún mecanismo de seguro de salud, por ejemplo, o algún otro programa de seguros. Hemos creado entonces este programa para proteger a las personas. Desde el Ministerio de Familia y Servicios Sociales, mm, tenemos un programa de un sistema de asistencia social, como ven, y en la cima de la pirámide tenemos un Fund Board, una junta que como implementador y responsable del presupuesto dentro del Ministerio de Familia y Servicios Sociales. Luego tenemos el director general, y sus responsabilidades, por ejemplo, a nivel central, porque Turquía ha establecido más de 1.000 oficinas locales para gestionar programas de asistencia social, y en cada distrito de Turquía existen. Por eso tenemos estos programas de manera regional que cubren todas las regiones, y en estos programas hemos registrado 21 millones de hogares de Turquía, más o menos 72 millones que representan de la población. Lo que hemos establecido desde comienzos de los años 2000 es este programa llamado el el Sistema Integrado de Información de Asistencia Social. A partir de esto, podíamos alcanzar a todas las personas en todas las regiones de Turquía. Este sistema es muy importante porque se puede crear un registro y un registro social de la población vulnerable. Pasemos a la siguiente, por favor. Lo que hemos hecho a partir de este sistema, a comienzos de su creación, integramos diferentes instituciones y bases de datos en ISAS, este sistema integrado. Obtuvimos los datos de 29 instituciones públicas diferentes y utilizamos 120 servicios web. Y lo que hicimos fue estandarizar, integrar los sistemas de datos y los convertimos de el papel
digamos, sistemas basados en el papel a sistemas electrónicos. Como vimos en la diapositiva anterior, nuestros programas de asistencia social el 1% de la población. El 11% de la población son las personas pobres cubiertas por programas de seguro social, pero también hay un 10% de la población vulnerable cubierta también por estos programas. La idea es mm, no solamente atender a la población pobre, sino también a la población vulnerable. Aquí está la descripción de cómo operamos este sistema. Hay tres procesos principales en el sistema: la evaluación, la inscripción y el monitoreo y distribución. Vemos que una persona viene a nuestras oficinas o aplica, hace una solicitud, una aplicación a través del sistema online. Estos solicitantes, cuando ponen su número de identificación personal, nuestro sistema automáticamente obtiene los datos de todas las instituciones públicas. Utilizando los datos administrativos, entonces podemos crear un registro social de estos solicitantes. Luego de estos datos administrativos que obtenemos para los solicitantes, también visitamos el hogar del solicitante o los solicitantes. ¿Por qué? Primero tenemos que chequear que lo que dijeron cuando presentaron esta solicitud eh, sea así. Ellos completan un formulario de solicitud y declaran su condición socioeconómica. Nuestros trabajadores sociales, entonces, cuando visitan sus hogares, chequean todos los detalles de este hogar y también nuestros trabajadores sociales observan las condiciones sociales de estos hogares. Por ejemplo, tal vez no dijeron nada sobre tener personas mayores en el hogar o quizás no declararon los niños. Tal vez no dijeron nada sobre eso. Y nuestro grupo de trabajadores sociales puede buscar este tipo de vulnerabilidades en el hogar. Luego de esto, luego de la visita de campo al hogar, los trabajadores sociales crean un archivo de cada hogar en base a los datos del solicitante y los datos de la visita de campo. Y ahí viene el proceso de inscripción. Utilizamos entonces un sistema híbrido, particularmente para lo que es el seguro universal. Luego de preparar el informe, envían este informe al directorio. Este directorio involucra a todos los funcionarios públicos y líderes locales. Pueden decidir si ese hogar eh, si puede solicitar esto o no. Luego de esto, hacemos una lista de todos los candidatos que sí pueden solicitar esto. Se crea esta lista y el presupuesto. Asignamos el presupuesto que se le va a dar en nuestra oficina y con esto se asigna la asistencia social a la cuenta de ese hogar.
El correo también cumple un papel fundamental en lo que es el monitoreo del proceso de pago. Luego del pago, nos vuelven a informar a nosotros que ese pago se hizo. Si hubo algún problema en el procesamiento del pago o no. Nosotros podemos entonces chequear, monitorear todo el proceso de pago en este tercer nivel, el nivel de suministro y monitoreo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Al día de hoy hablamos de la relación entre la asistencia social y el empleo. En nuestro sistema de asistencia social tenemos dos partes principales. Buscamos aumentar, por un lado, la resiliencia de este seguro y buscamos también crear una estrategia de salida, porque no es factible tener a la gente por siempre en este programa. Tenemos que apoyarlos en la salida del programa para poder salir de la pobreza. Para la primera parte, lo que tiene que ver con el aumento de la resiliencia o el incremento de la resiliencia, tenemos dos programas principales. Para la creación de una salida, tenemos el reemplazo laboral y también un mejoramiento de habilidades. En relación a la primera parte, la del incremento de la resiliencia, pueden ver aquí que hay muchísimos programas de asistencia social. Son más de 50 programas en este sistema. Podemos decir que hay 5 temas principales o tópicos principales de asistencia social. Tiene que ver con asistencia familiar, educativa, de salud y también de alimento y hogar. Y un especial también para discapacidad y personas mayores. Utilizamos estos proyectos para apoyar a la gente. Pasemos a la siguiente. Y aquí vemos los programas que tienen que ver con el reemplazo laboral y los programas de reemplazo laboral y de mejoramiento de habilidades. Cuando vemos el sistema en su totalidad, vemos que más o menos el 18% de los beneficiarios de la asistencia social pueden trabajar. Para este 18% entonces son la población objetivo para estos programas de reemplazo laboral y de mejoramiento de habilidades. Lo que les ofrecemos, por un lado, son programas de, de referencia de empleo. Para estos programas de empleo trabajamos con la Agencia Turca de Empleo, trabajamos en conjunto con esta agencia en el desarrollo de programas bajo el Ministerio de la Familia a nivel local, eh, en centros de apoyo familiar y centros de solidaridad social. En principio, la mayor parte de los beneficiarios de estos programas son mujeres. Hasta ahora hemos alcanzado hemos alcanzado el 11% de nuestros potenciales beneficiarios. Este 11% está registrado en el mercado laboral. El 14% de estos, 14% de este 11%, ha sido reclutado y empleado en el mercado laboral. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. El año 2016 fue muy importante en términos de la relación entre la asistencia social y los programas de empleo. Hubo algunos programas antes de este año, pero
El gobierno creó en este año regulaciones para apoyar este tipo de asistencia, de relación entre la asistencia social y los programas de empleo. Aumentamos, el ministerio aumentó la colaboración con la agencia de empleo turca a partir de ese año. Pasemos a la siguiente diapositiva. Tengo que ahora resumir qué es lo que hizo Ishkur, la agencia de empleo, qué es lo que hace. Tienen 6 responsabilidades principales. Por un lado, hacer investigación dentro de lo que es el mercado laboral. En segundo lugar, desarrollar asistencia en relación al trabajo y a lo vocacional. Ofrecer servicios de empleo. En cuarto lugar, desarrollar políticas activas del mercado laboral. En quinto lugar, políticas pasivas. Y sexto, realizar proyectos. Particularmente el Ishkur colabora y trabaja con muchas organizaciones internacionales para apoyar las políticas del mercado laboral. Particularmente el punto número 2 está relacionado con nuestros programas de asistencia social. Pasamos a la siguiente. ¿Qué hace entonces el Ishkur, esta agencia de empleo turca? ¿Qué ofrece a nuestro sistema de asistencia social? Cuando definimos a los beneficiarios que quieren obtener empleo, tenemos algunos recursos y servicios. ¿Qué hace Ishkur entonces? Hay algunos programas de capacitación, de formación, por un lado, previos al empleo. Y luego del empleo de determinado beneficiario, Ishkur apoya a estos beneficiarios y monitorea también, los monitorea cada 6 meses. No voy a entrar en detalles aquí, pueden ver estos detalles en la presentación, pero pueden ver que hay asesoría laboral y profesional, asistencia para el empleo y para el manejo del dinero. Hay muchos detalles en estos programas. Pasemos a la siguiente, por favor. ¿Por qué fue importante el año 2016? Antes de este año, si un beneficiario obtenía un empleo, se le cortaba la asistencia social. Esto antes del 2016, se le cortaba. Pero el gobierno cambió esta reglamentación en este año. Entonces, incluso si un beneficiario obtiene un empleo formal con un ingreso, la asistencia social continúa por lo menos durante un año. Esto es muy importante. Es un tema muy importante para lo que es nuestro sistema de asistencia social. ¿Por qué? Cuando ofrecemos un empleo al beneficiario, sabe que si obtiene el empleo, se le corta la asistencia social. Esto era antes del 2016. Y es por esto que generalmente rechazaban las ofertas laborales anteriormente. Pero luego de cambiar este proceso y la cantidad de beneficiarios con empleo o que obtenían el empleo aumentó. Creamos también algunas reglas, algunas secciones
para los programas. Por ejemplo, las actividades relacionadas con lo laboral antes descalificaban al beneficiario de seguir recibiendo la asistencia. Eh, También los gobiernos apoyan a las personas empleadas por lo menos por 6 meses luego de conseguir un empleo. El gobierno sigue apoyando durante 6 meses más, en términos de todos los costos relacionados con los seguros. Los funcionarios locales son muy importantes para el monitoreo antes del empleo y después de haber conseguido el empleo. Las oficinas locales también de ISCUR son muy importantes para hacer el seguimiento del proceso en su totalidad. El, este apoyo a nivel local es fundamental. Pasamos a la siguiente diapositiva. Este es el diagrama de todo lo que les he contado hasta ahora sobre el mecanismo. Pueden ver este diagrama, este gráfico en relación a lo que ya les he dicho. Pasamos a la siguiente. Y aquí hay algunos detalles relacionados con los incentivos. Los requisitos para poder ser beneficiario de un incentivo. Todos los beneficiarios deben estar en el sistema de asistencia social, tienen que estar registrados en el sistema iSCUR. Y también todos los beneficiarios tienen que tener algún tipo de criterio de elegibilidad para iSCUR, como bien. Pasemos a la siguiente. Como dije, este ISCUR provee muchas facilidades a los beneficiarios. Por ejemplo, capacitación vocacional, capacitación o consejería, evaluación vocacional y especialmente el ISCUR a nivel local tiene un seguimiento de todos los beneficiarios inscriptos en el sistema por lo menos un año. En este proceso hay algunos costos para los beneficiarios. El ISCUR paga todos los costos y precios de los beneficiarios durante ese año. Cuando nosotros proveemos el apoyo a los beneficiarios, vemos que algunos de ellos quizás no cumplen con nuestros requisitos. Por ejemplo, no aceptan una referencia laboral, un referido laboral, o no continúan con el trabajo. Por eso necesitamos crear esta sección para los beneficiarios, porque es importante hablar de estas sanciones que se implementarían, porque estos programas generan ingresos para ellos, entonces necesitamos que los aprovechen. Si no los aceptan, pierden el dinero y asistencia de nuestro sistema. Entonces nosotros verificamos, controlamos la asistencia social y el mercado laboral que se utiliza.
Aquí la primera parte de esto es llevado adelante por agencias de empleo de Turquía y es otro programa para fortalecer el vínculo entre la asistencia social y el mercado del empleo. Para aquellos que, por ejemplo, desde el Ministerio de Familia, nosotros tenemos dos programas principales. El ADEM, el Centro de Apoyo a las Familias, y el SODAM, como Centro de Solidaridad Social. Hay algunas personas vulnerables, pero que pueden trabajar, entonces les ofrecemos distintos tipos de trabajos a ellos. En estos programas, en general, centramos a las personas más vulnerables en los programas de asistencia social. Quizás no están buscando empleo porque están totalmente afuera del mercado laboral, no constituyen la fuerza de trabajo, quizás no tienen ningún ingreso, no pueden enfrentar las necesidades básicas y en estos hogares hay amas de casas o jóvenes amas de casas de edad media que han sido forzadas a salir del sistema laboral. Por eso estas agencias de empleo de Turquía existen, porque a veces es difícil acercarse a estas personas. Entonces, tenemos distintos programas, por ejemplo, también centrados en las mujeres. Para el caso del SODAM, del Centro de Solidaridad Social para las Mujeres, por ejemplo, les voy a hablar en esta próxima. En el proyecto del Centro de Apoyo a las Familias de 2011, tenemos 550 centros en todo Turquía de estos ADEMS y llegamos a más de 2,7 millones de mujeres en esos centros. Para el caso del SODAM, del proyecto centrado en la solidaridad social, el número de proyectos es de 90 y así hemos llegado a más de 330.000 mujeres. Estas son algunas de las actividades principales que llevamos adelante en los ADEM y en los SODAM. Proveemos, por ejemplo, instalaciones simples, capacitación vocacional, eh, capacitaciones, seminarios, encuentros, ofrecemos cursos de oficios, de manualidades, actividades culturales y también tratamos de crear un link, un vínculo entre el SODAM, ADEM y el mercado laboral. Antes de estas capacitaciones, algunos de los centros habían establecido cooperativas de mujeres. Hay ejemplos en los ADEMS, por ejemplo. Esto no es demasiado, pero tratamos de aumentar este tipo de actividades, por ejemplo, cooperativas para mujeres, en los centros ADEM y SODAM. Como dije en las diapositivas anteriores, tiene que haber distintos niveles en estos centros
para intervenciones para fortalecer el vínculo, el link entre la asistencia social y el sistema de empleo. Especialmente hay, por ejemplo, faltas de mecanismos de referidos de empleos. No hay un mecanismo, una estructura para referir a los beneficiarios a oportunidades de empleos regulares. A veces hay muy poco vínculo o directamente ninguno con los programas, por ejemplo, con los ISCUR. No hay integración entre los centros y, y los programas de mercados laborales activos de los ISCUR. Por eso hay que mejorar, porque también hay poca sostenibilidad financiera. Esta es la última diapositiva. Y este es el nuevo programa creado de sistemas de apoyos a los hogares. Cuando desarrollamos nuestros sistemas de asistencia social, podemos crear diferentes tipos de programas según la población vulnerable la que estemos, que sea nuestro objetivo. Entonces podemos buscar especialmente, este es nuestro nuevo enfoque hacia los hogares, un enfoque basado en los hogares, para aquellos hogares que no tienen, por ejemplo, una eh, vida sostenible. La próxima. Mm. ¿Cuáles son los servicios que les ofrecemos a este grupo objetivo? Hay aproximadamente 500.000 hogares en nuestro sistema y en nuestro sistema de asistencia social. Y en los últimos 6 meses hemos llegado a un 30% de estas poblaciones objetivo. ¿Qué se ha hecho o qué estamos haciendo para ese grupo objetivo? Tenemos distintos, por ejemplo, actividades de counseling individuales, establecimientos o colocaciones laborales, programas de capacitación vocacional. También generamos programas de capacitación laboral, programas de trabajos públicos, programas de ajustes laborales, programas para jóvenes. Bien, eso fue todo de mi lado. Muchas gracias, Anita. Muchas gracias por esta presentación tan rica y por todos estos programas de los que nos cuenta de Turquía. Tenemos la frase de denle enséñenles a las personas cómo pescar y van a tener alimentos toda la vida. Entonces, de esto se trata, de enseñarles a las personas. Por eso muy impresionante todos estos conocimientos y programas de los que nos habló. Vamos a compartir también más detalles sobre estos luego de la presentación. Ahora voy a invitar a nuestras colegas para que presenten el sistema de Sudáfrica con respecto a la interacción entre los programas sociales y el empleo. Muy Pony, no te escuchamos, no sé si estás silenciada. ¿Me escuchan ahora? Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas en este foro. Gracias por darme la oportunidad de compartir las experiencias desde Sudáfrica. Yo voy a hablarles sobre el diseño para la interoperatividad en el sector de la protección social.
Anita, te quiero avisar que la presentación no está en modo presentación. Ahora sí, ahora sí. Muchas gracias. Como yo les conté, yo estoy representando a Sudáfrica. Voy a hablar sobre el diseño para la interoperatividad en el sector de los programas de protección social. Voy a hacer referencia a la pandemia de la COVID y al sistema en Sudáfrica. Voy a hablarles sobre el SASA, que es nuestra Agencia de Seguridad Social de Sudáfrica. Esta es una entidad, parte del Departamento de Desarrollo Social, que se estableció con la ley SASA para administrar la asistencia social y a los ciudadanos elegibles de Sudáfrica. Dentro de Sudáfrica, en el contexto, este es un país que tiene 9 provincias, 257 municipalidades, una población de 63.000 habitantes aproximadamente. Y de estas viviendas, 19, que son 19.000, de las cuales 50% reciben por lo menos un subsidio. El índice de pobreza es de 41,8 millones de personas que viven en pobreza y el índice de desempleo es de 32,9%. 5% de las personas de Sudáfrica entre 5 años y en adelante son personas con discapacidad y más de 26 millones de personas de Sudáfrica reciben una asistencia social de nosotros, con respecto a el entorno de las subvenciones sociales, dentro de la norma de subvención social, nos acercamos a personas mayores, personas con discapacidad y niños. Luego tenemos una cohorte un poquito más pequeña, parte del grupo de alivio social. Aquí nuestra asistencia es para abordar a personas ante situaciones de desastres que pueden incluir, por ejemplo, apoyo financiero. Y también nuestra última cohorte es con respecto a apoyo social introducido en 2020 a partir de la pandemia, con alivios en efectivo y beneficios mensuales. Nuestras subvenciones sociales en números de beneficiarios aprobados, por ejemplo, tenemos la población de la tercera edad de 4.126.000 personas. También estas subvenciones para cuidado, subvenciones para niños, sí, etcétera. Si vemos el sistema de información de Sudáfrica, el principal es el del Departamento de Asuntos Internos, donde se observan las dificultades de las personas de Sudáfrica. 94% de la población se ha registrado en esta base de datos. Esto es una base de datos que todavía está en desarrollo y el Ministerio de Desarrollo Social en SASA, con la colaboración de los servicios y registros, incluyen los servicios emitidos por SASA y por el Departamento de Desarrollo Social. Desde la plataforma de pagos tenemos distintos métodos, por ejemplo, mm, en desarrollo, distintos métodos e infraestructuras de pagos. La institución responsable es PASA y
la plataforma para quejas disponible para abordar, por ejemplo, las subvenciones sociales, depende del Departamento de Desarrollo Social, dentro del departamento donde se pueden presentar apelaciones para reconsiderar resultados emitidos por SASA. Con respecto también a nuestro sistema de información impositiva, es un sistema robusto, recolectamos información de ingresos de personas y tenemos un 41% de nuestra población contribuyente en este sistema impositivo y que comparten su información dentro de la base de datos de texto. Con respecto a la gestión de la información de seguros sociales, tenemos al instituciones de seguros individuales que manejan sus propias bases de datos, compañías, las responsables son las compañías de seguro. Desde los registros de propiedad y distribución de tierras, esto es la institución responsable, es la Oficina de Títulos Públicos y un porcentaje de población cubierta es de 6.6 millones de propiedades registradas. Desde el registro de propiedad de negocios, lo abordamos desde la Comisión de Propiedad Intelectual con todos los negocios registrados y hay bases de datos que están bases de datos muy descentralizados. Cada provincia tiene una pequeña cohorte de datos que se mantiene no por un sistema integral. Ahora, entrando específicamente en el sistema de COVID-19, ¿qué buscábamos resolver? Cuando se introdujo el subsidio en 2020, el 45% de la población vivía bajo la línea de pobreza. Esa línea de pobreza es 352 rand por mes. Se esperaba impactar el desempleo de los trabajadores informales. La población mayor afectada por la COVID-19 y las restricciones de la cuarentena fue el sector informal. El foco entonces era asistir con este subsidio a esta población y esto fue parte del alivio. Los programas como por ejemplo el programa de la UIF, también hubo otro que fue que vino del sector de deportes y entretenimiento. Luego también hubo otro subsidio concentrados para los agricultores, de alivio para agricultores o productores. Entonces, nuestro fue parte de diferentes iniciativas que buscaba abordar a este sector particularmente impactado por el confinamiento. En ese momento aumentó el hambre del 4.3% a más del 7% en ese momento. Y lo que nos ayudó desde el punto de vista de Sudáfrica fue la capacidad que tuvo el gobierno sudafricano de identificar de antemano a todas las personas que estaban afectadas y poder tomar esta determinación en relación a la posible cantidad de personas que podíamos esperar que solicitarían este subsidio. Mirando entonces este trayecto del desarrollo de este subsidio, desde el momento en que el presidente del país anunció la cuarentena en marzo hasta abril, cuando anunció este subsidio,
para aliviar. Pasaron menos de 6 semanas para poder desarrollar esta solución y para implementarla y empezar a pagar a aquellas personas que estaban siendo más afectadas. Si miran la administración del subsidio, fue muy importante mirar estos 4 elementos: los canales de acceso. Por las restricciones de confinamiento, esto significaba que nuestro entorno actual de la oficina de servicios distribuida a nivel nacional en las 9 provincias y las municipalidades no podían ser usadas porque estaban cerradas por las políticas de confinamiento. Entonces, SASA tuvo que establecer canales de acceso digital para que los clientes pudieran acceder al servicio. Y estos canales digitales consistieron en el sitio web, entonces principalmente el canal de WhatsApp interactivo, el canal también de SMS. Desde el punto de vista de la identificación, desde Sudáfrica, el identificador principal en todas las organizaciones es el número de identificación. También hay otros indicadores, pero el número de identidad es el principal y este fue utilizado para identificar a los solicitantes. Algo que fue muy importante fue el testeo de medios y ahí estábamos testeando empleo y también teníamos que testear todos los meses porque este es un subsidio mensual. Había que verificar que la persona todavía fuera elegible. Esto estableció las bases para la interoperabilidad dentro del gobierno y con las instituciones privadas. Por último, las transferencias del beneficio, que era finalmente habilitar el pago para este cohorte de personas. El principal canal de transferencia era el canal electrónico directamente a las cuentas bancarias de los solicitantes. Este programa introdujo la transferencia móvil de fondos y también los vouchers electrónicos con la posibilidad de cobrar en el banco. Fue muy importante establecer estos medios no físicos de transferencia de fondos para poder cumplir con las restricciones impuestas de confinamiento. Si miramos un panorama o pantallazo del sistema, desde un punto de vista de su alcance, nuestro canal principal fue el sitio web para el registro, la información más importante que recolectábamos. Este servicio comienza a partir de un registro voluntario del aplicante, no con un sistema de referencias. Entonces es el propio cliente o el aplicante ofrece información básica relacionada con su número de identidad, sus detalles personales y también su número de teléfono celular y también sus datos bancarios y la dirección. Esta es la información básica recolectada. Ah, como parte de este registro inicial, hay algunas preguntas que hacemos de screening, de testeo. Estas preguntas le permiten al gobierno evaluar el estado del individuo. Recuerden que esta es una política basada en el individuo, no en el hogar. Pero estas preguntas, aunque se hacían, la información a- que se obtenía a partir de estas preguntas se analizaba en lo que es también nuestro sistema, nuestro mecanismo de compartir datos. El principal insumo también entonces era la información que recibíamos a partir de
los datos compartidos con otras instituciones y, y también la información bancaria. Luego, la parte de beneficios y onboarding. Una vez que el cliente ha sido evaluado, el cliente o aplicante será contactado a través de SMS. Ahí se le actualizará qué pasó con su solicitud que hizo en el sitio web. Este SMS también va a indicar el resultado del cliente y va a indicar la fecha también en la cual van a recibir el pago. Lo que es importante en el espacio de pagos es que para que los pagos sean exitosos se requiere desde el punto de vista PMFA poder verificar que la cuenta bancaria que presentó el cliente le pertenezca a ese cliente en particular. No se puede depositar o pagar fondos en otra cuenta. Ahí pasa al pago móvil y debemos poder ligar entonces que el número de celular está ligado a este cliente en particular. Desde el punto de vista de agravios o monitoreo de quejas, tenemos esa parte del Departamento de Desarrollo Social, a partir de la cual el cliente por el mismo canal puede solicitar una apelación para reconsiderar el resultado obtenido para un mes específico, indicar por qué, por ejemplo, se quejan o es un agravio la decisión que recibieron. Desde el punto de vista de la salida, el cliente puede voluntariamente salir por sí mismo del programa diciendo que ya es sustentable por sí mismo o ya no necesita el subsidio, o bien podemos hacer la salida a partir de los datos que recibimos de nuestros socios con quienes compartimos datos, evaluamos y podemos hacer la salida de este cliente, de un cliente en particular. Esta es la evaluación que hemos hecho en colaboración con el Banco Mundial. Este ejercicio apuntaba a tratar, a mapear para decir si la beca COVID-19 SRD debería ser rehecha para administrar el sistema de pensión social de forma integral. ¿Cuál sería entonces, cuáles serían los elementos que SASA y el Departamento de Seguridad Social deberían mirar? Lo que se ve acá es lo que está disponible dentro de la administración. Eso está en verde y en amarillo son las capacidades que todavía no están o que necesitan mejoras, y en rojo las que todavía no existen o deben desarrollarse para poder pasar a una administración integrada de estos beneficios sociales. Lo que creo que es importante para la migración es que esto tiene que ser una decisión de políticas para salir o moverse de una política basada puramente en el individuo a una política basada en el hogar y un modelo basado en el hogar. Es importante eh, impulsar el apoyo del sistema para este principio particular de administración. Esto pueden ver en rojo entonces el módulo de gestión de casos, porque eso nos permitiría traquear o monitorear el ciclo de vida de un solicitante antes incluso de entrar al sistema, para poder tener una vista integral e integrada de punta a punta del ciclo de un aplicante. Este entonces es el marco que hemos elaborado para prepararnos en términos de migrar de lo que fue la vista eh, de asistencia social a un módulo de servicios sociales dentro del gobierno. Si miran ahora a nuestro stack de tecnología, nuestro sistema
este sistema fue desarrollado utilizando el desarrollo de código abierto, de principio de código abierto. No voy a hablar individualmente sobre esto particularmente, pero simplemente decir que ha adoptado algún tipo de principio de diseño de código abierto. Si, si eh, ven que la integración está encarnada en el sistema, están las funciones seguras, el protocolo y desde el punto de vista del servicio utilizamos las APIs, la mensajería y la mensajería cloud y el monitoreo. Esta es también un diagrama de nuestra infraestructura y lo que creo que es más importante aquí es que indica que nuestro sistema parte de una cloud privada Oracle abierta y permite escalar nuestros servicios en tanto vamos aumentando nuestras capacidades dentro del sistema. Y también es importante que desde el punto de vista de la seguridad, nuestra infraestructura permita que podamos tener una plataforma segura y una infraestructura segura que apoye la solicitud o aplicación. Si vemos la evolución del sistema desde el momento en que fue implementada inicialmente, al momento de la implementación había capacidades mínimas. El sistema tenía capacidades mínimas, que en ese momento incluían el onboarding y el registro. Solamente teníamos 4 instituciones que estaban compartiendo los archivos en ese momento para poder hacer legibilidad y resultados. Y desde el punto de vista de los pagos, el único canal de pago disponible en 2020 era la transferencia de archivos electrónica. A partir del 2021 introdujimos más capacidades, el Gateway API, expandimos el módulo de pagos para poder incluir dinero móvil, incluimos otras funcionalidades dentro del sistema, como por ejemplo la cancelación, el reotorgamiento, las quejas o agravios, el módulo del personal interno que permitía que nuestro personal pudiera asistir a los clientes que tuvieran problemas con el sitio web. Y también, y más importante, incluimos más bases de datos en 2021. En ese momento teníamos hasta 9 bases de datos, incluyendo la información bancaria. Entre 2022 y 2025 introdujimos EKYC para transacciones de alto riesgo dentro del sistema. Estamos migrando, de hecho, a partir de este viernes, estamos introduciendo EKYC para todas las transacciones dentro del sistema. También introdujimos servicios de mitigación de riesgos para poder identificar las identidades que han sido o víctimas del fraude o perpetradores de fraude. Y a través de estos servicios de mitigación también podemos identificar dispositivos o números de celular que han sido utilizados para fines fraudulentos, que se bloquearon o se borraron por estas actividades. De esta manera podemos ver los registros que están ligados a estos dispositivos y números de celular para tener mayor control y verificación. Hemos acelerado nuestro testeo de medios con los bancos y hemos incluido más bancos dentro de este espacio particular con los cuales podemos testear. Y desde un punto de vista de procesos y aplicaciones, hemos incrementado de 13 millones a 17 millones de solicitudes o aplicaciones que evaluamos mensualmente dentro de la base de datos. Ahora, en términos de las capacidades de interoperabilidad, ¿por qué la interoperabilidad? ¿Por qué era necesaria en este momento? Como discutimos,
con SRD 350, la beca, el subsidio de COVID-19, no había otra manera de administrar este subsidio más que introduciendo los datos compartidos y estas capacidades dentro del entorno para poder administrarla y para poder cumplir con las regulaciones y los requisitos legales que requería la evaluación mensual utilizando estas específicas bases de datos para evaluar y para determinar ingresos, empleo, etcétera. Lo que es importante es que hemos expandido de utilizar la capacidad de este sistema SRD. Hemos podido extenderla para ahora poder mejorar la eficiencia también en nuestra administración general para lo que es el subsidio social normal. ¿Y qué aprendimos en este proceso? Cuando introdujimos el subsidio por el COVID-19, eliminó la necesidad de presentar documentación, eliminó la dependencia en la información del cliente que termina generando errores de inclusión y exclusión. Elimina también la necesidad de la asistencia de oficinas. Teníamos que aumentar el número de oficinas y de recursos. Entonces, esta interoperabilidad y el principio de administración digital ha mejorado muchísimo esto. Simplemente para resaltar algunos de los puntos clave o hitos que hemos podido lograr gracias a la interoperabilidad, quisiera resaltar que cuando teníamos bases de datos limitadas, teníamos muchísimos errores de inclusión, donde aprobábamos como 11 millones de aplicaciones, pero cuando incluimos más bases de datos dentro del marco, llegamos a casi 8 o 9 millones. En los primeros 6 meses de implementación de esto, hemos podido encontrar una reducción de lo que es el subsidio al apoyo por hijo. Esto es simplemente un panorama general de nuestros socios estratégicos. Muchas de las cosas ya las mencioné en las diapositivas anteriores. Si miran el mapeo de cómo se han compartido datos, no voy a entrar en detalle. Lo que quiero señalar acá que es importante es que nuestra variable principal y de mayor importancia es el número de identificación. En este momento, el canal para compartir datos más importantes es el SFTP. Debemos migrar a API y ahí pueden ver que esto fue identificado con la colaboración con el Banco Mundial para poder migrar con nuestros socios con quienes compartimos datos de un canal SFTP a un canal API en tiempo real. Creemos que lo que es importante también aquí es que con este tipo de mecanismo se presentan desafíos como datos incompletos, datos desactualizados, porque no hay facilitación de datos por parte del gobierno con este tipo de arreglos. Depende de las organizaciones individuales. Si observan el vínculo entre el empleo y las habilidades dentro del entorno, si observan la imagen a la derecha, lo verde indica que esto es las habilidades de empleo, oportunidades que ya establecimos a través del compartir datos. Si ven, la primera es compartir datos con el Departamento de Educación Básica. Les proveemos datos sobre los apoyos a los estudiantes para que puedan luego migrarlos hacia educación superior.
También tenemos una iniciativa que llevamos adelante con Finmark Trust, también para los jóvenes, y la usamos para iniciar programas con Finmark Trust para vincular a los jóvenes con el empleo y con habilidades de emprendedurismo. También tenemos un programa de la comunidad de trabajo para identificar o delegar quién puede ser, por ejemplo, referido para estos programas de trabajo. Y dentro de esta imagen, nuestro objetivo es movernos para integrarnos con las burbujas rojas. Y hay un programa que es SA, un programa para jóvenes y muy famoso en Sudáfrica, donde actualmente los jóvenes se registran en estas bases de datos individuales y así pueden ser referidos a través de bases de datos de empleo y de habilidades. Si bien no está vinculado con los datos de asistencia social, todavía sí es un programa muy importante en Sudáfrica. Si vemos los desafíos que enfrentamos tienen que ver con la administración y interoperabilidad, y el 3 habla sobre la exclusión e inclusión de, por ejemplo, las zonas rurales, en los casos de personas donde no tienen los elementos o las herramientas para comunicarse con nuestros canales digitales. Por eso pensamos en implementar soluciones, pero a la vez tenemos que darle soluciones a estos grupos de clientes. Y creo que es importante la necesidad de bases de datos centralizadas con identidad digital dentro de Sudáfrica. Y esto va a poder asistirnos. No voy a abordar todas, perdón, esta porque no tenemos mucho tiempo. Próximos pasos para nosotros para lograr la interoperabilidad completa en SASA y en Sudáfrica en general. Dentro de SASA queremos prepararnos para expandir nuestra interoperabilidad, nuestro recorrido. Hemos trabajado con el Banco Mundial para hacer recomendaciones que tenemos que observar para poder avanzar hacia una estrategia integral que expanda más allá de las integraciones API. También implementar un modelo de diccionario de datos y un mecanismo de gobernabilidad de datos robusto. También desde Sudáfrica, desde la perspectiva, hay un programa con la presidencia que comenzó y comprende distintos departamentos del gobierno y al sector privado para construir objetivos digitales centrados en las personas que incluyan, por ejemplo, acceso a servicios, a empleo, a habilidades, intercambio de datos para dar una gobernabilidad y datos, bases de datos, también identidad digital, garantizar sistemas de pagos efectivos para nuestra sociedad que puedan ser enfrentados por Sudáfrica, especialmente por los beneficiarios más vulnerables. Esto es todo de nuestro lado. Muchísimas gracias por escucharme y por su tiempo. Muchas gracias, muy Pony. Excelente tu presentación, hablándonos sobre el nivel de interoperabilidad y la velocidad en que se manejan en Sudáfrica. Quiero invitar ahora a Luisa, 10 minutos para hablar en un diálogo con nuestros oradores. Muchas gracias. Felicitaciones primero por sus presentaciones, que fueron muy buenas, por también los diseños, por sus sistemas de tecnología que se ven muy bien. Y también quiero decir que son muchos. En mi país o en otros países hay distintas formas de sistemas de tecnología de la información. Para Erham,
para Turquía, tengo una pregunta. ¿Cuán fácil fue recibir los datos de todas las 29 instituciones? Esta es una pregunta porque nosotros tenemos 18 instituciones y no fue tan fácil para nuestra plataforma. Hola, ¿ahora o más tarde? Respondo. Creo que lo que yo dije es que al principio de los 80 y hacia finales de los 90, Turquía completó su infraestructura informática, toda su estructura para el sector público y privado. Tenemos una infraestructura informática ya. Lo que hemos hecho fue con el ISA, con el Sistema de Información Social, hemos creado unos protocolos entre diferentes bases de datos. Claro, exacto. Si no, esto no sería posible porque cada institución tiene distintos tipos de bases de datos. Entonces es difícil combinarlas a todas. Agregamos mecanismos de intercambio para cada institución. Por eso podemos combinar 29 instituciones y más de 100 bases de datos. Es decir, es enorme. Por eso le pregunto, y esto nos llevó más o menos 9 años lograrlo. 9 años. Exacto. Al principio nos llevó 9 años. Es decir, firmar protocolos para el intercambio de datos nos llevó mucho tiempo a nosotros también. Luego de firmarlos, quizás eran reticentes a permitirnos el intercambio de datos. Quizás nos decían el mes que viene. Estaban como temerosos de darnos los datos, pero nosotros los necesitábamos porque de eso se trataba nuestros proyectos. Necesitábamos los datos. 18 instituciones, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, inspecciones sociales, muchos datos. No podíamos desarrollar así las plataformas de tecnología de la información sin esos datos. Muchas gracias. Muchas gracias por su respuesta. Tengo preguntas también para Sudáfrica, que ya tengo preparadas. ¿Podría abordarlas ahora? Sí. La primera es sobre la ley, sobre los préstamos iniciados en el campo de la interoperabilidad y el apoyo de la ciberseguridad, porque es importante tener una verdadera ley. Esta es mi primera pregunta para Sudáfrica. Muy pony. ¿Puedo responder ahora o más tarde? Muchas gracias por su pregunta. El marco de gobernanza y de leyes se relaciona con la interoperabilidad y con toda la ciberseguridad. Actualmente trabajamos para integrar este compartir datos y se eligió este proyecto para ser manejado a nivel presidencia. Entonces, es la oficina de la presidencia. Tenemos la ley, tenemos el marco de gobernanza para facilitar la interoperabilidad. Por eso esta es un proyecto de alto nivel. Claro, por eso te preguntaba si habían comenzado con la ley. Y la segunda pregunta
en realidad la tercera, pero que se vincula con la segunda. Desde las diapositivas 23 y 24 vemos que el intercambio de información con las instituciones llevó mucho trabajo de transferencia y de desarrollo de las API y de hacer estos accesos en tiempo real. ¿Cuál fue la causa? O los sistemas quizás eran muy antiguos, incompatibles con la tecnología, y también la pregunta es si la capacidad de recursos humanos de inteligencia artificial dentro de las instituciones, si tenían profesionales especializados suficientes quizás para desarrollar esto. Em, sí, tienen razón, si observan los análisis de datos que hicimos y los resultados, exactamente responden estas preguntas de por qué no compartimos los datos a través de las APIs. Porque desde NASA, este es un principio, utilizamos primero API como principio para el desarrollo y cuando llegamos a las agencias externas y les decimos, esto es lo que tenemos que utilizar, estos son los desafíos que tenemos, no estamos listos con respecto a las capacidades de las APIs para asistirlos en tiempo real, les damos los archivos y ese es el problema de un proyecto para que se ajuste a todo. Ese es el problema. En algunos momentos específicos en SARS tenían que evaluar el resultado de las evaluaciones de texto. Hubo un periodo para evaluar la información. Y desde el lado de NASA necesitábamos información más fresca, mes a mes. No podíamos recibir información de antigua de hacía 12 meses. Entonces, ¿cómo utilizamos estos datos en colaboración con otros datos para evaluar los resultados? Así es como la gestión centralizada y de gobernanza se convirtió en muy importante en Sudáfrica. Primero tenemos que establecer las capacidades y la habilidad de todas las instituciones para que puedan compartir los datos dentro del marco técnico y luego que puedan compartir la información y establecer la gobernanza para facilitar esto. Bueno, para ti porque eres una persona con conocimiento técnico, pero a veces es un poco frustrante no tener el API o los datos en tiempo real. Sí, exacto. Este es nuestro desafío más grande. Bien, el diseño se ve muy bien, pero todavía se necesita desarrollar más módulos, creo, por ejemplo, módulos de gestión de casos, de servicios sociales. Hay algunos módulos en rojo que estaban que todavía se tienen que desarrollar. Entonces, ¿hay un periodo de tiempo establecido para desarrollarlos, esos módulos? Los módulos en rojo, como indiqué en mi presentación, en algunos todavía trabajan dentro del marco de políticas actuales, pero algunas de las capacidades tienen que ser abordadas desde un punto de vista de políticas. Las políticas tienen que proveer asistencia social desde ese punto de vista, desde el punto de vista de los hogares, para reformular nuestra atención a una evaluación individual, observar los hogares. Hay algunas decisiones políticas, pero no estamos observándolas. Hay algunas evaluaciones que hemos hecho, estaban por ejemplo, en amarillo o en rojo, para prepararnos para el trabajo desde una perspectiva política. Desde el lado técnico, nosotros decimos desde SASA, preparémonos desde la funcionalidad y punto técnico para luego estar listos para abordar el marco legal y adaptarlo a nuestros sistemas.
O sea, ustedes se preparan por adelantado a cuando la política ya está establecida. Sí, es estar preparados para no perder tanto tiempo después de la política. Y quizás dentro de los programas de presidencia, SASA fue elegido como uno de los programas piloto para ejecutar este trabajo. Por eso para nosotros es importante decir qué nos falta, qué mejoramos, para ser una organización objetivo para la presidencia. Mm, Estamos listos en términos de capacidad técnica. ¿Tienen apoyo de la administración, de la presidencia? Sí, tenemos mucho apoyo. Eso es muy bueno. Gracias. Creo que las preguntas, los desafíos que enfrentan, los éxitos eh, que muestran. Turquía no lleva actividades de de un mes o de un año, sino que hay mucho trabajo en la integración que se logró y los desafíos que enfrenta Sudáfrica. Ahora voy a invitar a Josefina a sumarse al diálogo en estos últimos 10 minutos. Muchas gracias. Quiero también felicitarlos por este recorrido a ambos. Felicitaciones por sus trabajos, felicitaciones a sus oficinas también por este gran trabajo. Mi pregunta en realidad es para ambos. Sé que están en distintos momentos del proceso de integración de sistemas de datos y para facilitar la comunicación y habiendo trabajado quizás más con distintos practicantes y servicios de empleo, me gustaría preguntarles si nos pueden dar más detalles sobre los procesos de referidos de la asistencia social hacia implementar servicios y si hay uno que va en alguna otra dirección. Y en relación con eso, entiendo que hay mucha información, 29 bases de datos integradas en el sistema de integración. ¿Cuánta de esa información se usa por los servicios de empleo? Por ejemplo, ISPU, por ejemplo, cuando diseñan y reciben a estos referidos. Los servicios de empleo tienen programas que abordan a las poblaciones vulnerables, pero tienen otras funciones que se relacionan con facilitar la transición trabajo a trabajo, colocación de empleo para comunidades o grupos más grandes. ¿Hay algo de esa información que sea útil para otros segmentos que sean clientes también? Muy bien, muchas gracias, Josefina. Gracias por esa muy buena pregunta. Me da la posibilidad de explicar algunas cosas más en detalle. Como les dije al comienzo, cuando el trabajador social visita un hogar, hay un cuestionario, un formulario con un cuestionario. En ese cuestionario que se hace, nuestros trabajadores sociales hacen algunas preguntas relacionadas con el empleo. Por ejemplo, si tuviera la posibilidad de trabajar o de encontrar un empleo, ¿podría hacerlo? ¿Podría trabajar? Hay algunas preguntas. En ese hogar, entonces, en esa vivienda, ya identificamos los beneficiarios potenciales para lo que es el mercado laboral. Luego dirigimos o referimos a estos potenciales empleados a la agencia de empleo. Desde el comienzo tenemos todos estos datos, tenemos toda esta información de los beneficiarios.
Es un programa de referencia que se implementa en todas las regiones de Turquía. Pero cuando miramos el impacto de estos programas de referencia, al, yo les di algunos ejemplos de lo que tiene que ver con el empleo y el registro en mi presentación. Hemos registrado aproximadamente 2 millones de personas en lo que es el programa de Ishkur, en casi 15 años. Esto es lo que hemos logrado en estos 15 años. Hemos hecho capacitaciones o formación también en 500.000, para 500.000 beneficiarios. Hemos capacitado esta cantidad de beneficiarios, 500.000 en los últimos 15 años. Pero estas cifras son pequeñas cuando pensamos en el objetivo. Hemos registrado solamente el 10% de los potenciales beneficiarios y 13 o 14% de estos han sido efectivamente empleados. Esto significa que uno de cada 100 beneficiarios ha obtenido un empleo, solamente una persona de cada 100 cuando miramos todo el sistema. No es satisfactorio para nosotros esta cifra. No sé si hay otras preguntas, Josefina. Perdón, Luisa, voy a hacer una pregunta como una repregunta, solo para entender que entiendo. La referencia se le da al beneficiario cuando va al centro de asistencia social y ve la información que ustedes recolectaron, o se le manda a alguien en Ishkur que a su vez va a contactar al beneficiario para incentivar a esta persona a registrarse. Me estaba notando también estos números bajos y estaba tratando de entender dónde es que puede darse el cuello de botella o dónde puede generarse como la barrera para ayudar a estos beneficiarios. Luego de la visita al hogar, cuando entramos, cuando hacemos la carga de esta información, de estos datos al sistema, va directamente a Ishkur. Los colegas en Ishkur ven cuántas personas en esas provincias son potenciales beneficiarios. Ellos son los que van a entrar en contacto luego con los potenciales beneficiarios. Luego de que los contactan, nos informan a nuestro sistema de asistencia social. Así es el sistema. Automáticamente entonces enviamos todos los datos recabados sobre estos potenciales beneficiarios a la agencia del empleo. Cuando ven esto en su sistema, llaman a estas personas para que se acerquen al centro de empleo, y les informan sobre los programas de capacitación o de asesoría, etcétera. Todo el sistema entonces automáticamente eh, funciona. La mayor parte de los programas y actividades funcionan de forma automática a partir de aquí. Sí, Luisa, una última pregunta.
Quizás no estaba completamente atenta a cuando habló sobre esto, pero en su presentación usted dijo que después de que un beneficiario recibe un empleo, obtiene un empleo, el trabajador social asiste durante 6 meses o un año, sí, un año, y que obtiene el pago, el beneficiario todavía social, por un año. ¿Por qué? Tengo algunas respuestas en mi mente, pero querría saber mejor por qué se continúa. Quizás, y esa también era una de mis preguntas también, es cierto. Simplemente para agregar a la pregunta de Luisa y para que pueda responder de forma más integral, Erjan. Entiendo por qué, porque en este momento estoy trabajando con el gobierno de Brasil y tienen una regla similar que acaba de ser modificada, que reduce ese tiempo de 24 meses a 12 meses. Me interesa mucho conocer entonces la experiencia de Turquía. ¿Cómo, qué tipo de análisis hacen para poder entender si 2 meses es el tiempo suficiente de este periodo de tiempo? ¿Y qué tipo de análisis hacen actualmente para ver si eso está funcionando bien? Si es si hace que la gente vuelva al programa después de 12 meses porque vuelven a la pobreza. Me gustaría saber un poco más qué información monetaria están obteniendo de esto para ver si 12 meses está bien, es un buen periodo de tiempo para seguir otorgando el subsidio. Gracias, Luisa, gracias, Josefina. Supongamos que un hombre o una mujer tiene un trabajo. Uno de nuestros beneficiarios obtiene un empleo, todavía está dentro del sistema de asistencia social, porque cuando cortamos completamente todo lo que sea la asistencia social en ese hogar, esta persona puede llegar a perder el trabajo o a dejar el trabajo, o tal vez no quieren trabajar en ese empleo en particular. Es por eso que tenemos que crear un, como un sistema de sustentabilidad, manteniendo ambos programas para poder otorgar seguridad a esa familia. Es por eso que 12 meses es muchísimo más razonable. Pero si hay cambios, y esto lo chequeamos regularmente, chequeamos todos los hogares en nuestro sistema, chequeamos todos los hogares 1 o 2 veces por año, los visitamos y también chequeamos los datos administrativos mensualmente. Tienen el API, el API, sí, sí. Por esto es que necesitamos mantenerlos en el sistema por lo menos un año. Sí, todavía están en el mercado laboral, si pudieron crear seguridad salarial o seguridad en su ingreso, ahí hacemos la salida de nuestro programa o nuestro sistema de asistencia social. Gracias. Muchas gracias. No sé, Josefina, si tenés otra pregunta rápida para Muy Pony. Quisiera darle, si no, algunos minutos al público. Creo que ha sido fantástico escuchar también lo que nos contó Muy Pony, incluso si sé que están en un momento diferente en su proceso de desarrollo del sistema de información integrado y de la interoperabilidad. Sería lindo escuchar un poco, entender cómo ven la integración de la asistencia social y el empleo hacia el futuro. Muchas gracias, Anita.
Desde el lado de Sudáfrica, todavía tenemos este mecanismo integrado de referencia. No es tan eh, integral como en Turquía. Eh, compartimos datos de uno a uno con organizaciones objetivo cuando se requiere. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, con con ciertos programas van a pedir a SASAB cierta información financiera para poder abordar o dirigirse a los clientes calificados. Entonces, enviamos datos en base uno a uno cuando lo requieren. No hay una forma de compartir estos datos integral, sigue siendo en base uno a uno para proyectos y programas específicos dentro de organizaciones específicas, como también les mostré en la imagen que tenía con todas esas instituciones con las que compartimos información y que buscamos para empleo y para desarrollo de habilidades o capacidades. En estos casos siempre se hace el compartir en base a uno a uno. No tenemos un sistema integrado para referencias y compartir los datos. Muchísimas gracias a ambos presentadores y a ambas moderadoras también por sus preguntas. Son, ahora vamos a buscar algunas preguntas rápidamente del público y pedimos que respondan rápidamente. Si hay alguna pregunta que requiera una respuesta más larga, por favor, escríbanla, escriban su respuesta. La primera pregunta: ¿hay desafíos legales en relación a compartir datos entre SASA y otros actores? Gracias por eso. Actualmente hay un caso relacionado con el compartir datos con los bancos para lo que es el testeo de medios. Esto tiene que ver con los comités de supervisión sobre los usos de datos. En este momento es un caso que está en juicio, pero tiene que ver con los aspectos legales de SASA, que involucran el uso por parte de SASA de la información bancaria. Estamos en eso entonces, donde hay personas que están cuestionando la legalidad del proceso y lo justo del proceso, más que decir no usen mis datos. Tiene más que ver con el hecho de que no es justo que se usen los datos. Pero SASA se basa en políticas, las políticas dicen que pueden usar los casos, este caso que está en juicio, que pueden usar los datos, perdón, este caso que está en juicio tiene que ver con el sistema de administración. Gracias. Erjan, esta pregunta es para ti. ¿Cómo se hace el testeo de medios y qué lógicas hay en relación a este sistema? Como les dije en mi presentación, cuando los solicitantes solicitan el beneficio, utilizamos el testeo de medios para cada solicitante. Luego, especialmente para los beneficiarios regulares, por ejemplo, con los salarios regulares o la asistencia regular, digamos, personas con discapacidad o personas mayores, hacemos testeo de medios una o dos veces al año para cada hogar, para estos beneficiarios regulares. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿hay reglas para referencias laborales? ¿Los solicitantes pueden aplicar o solicitar cualquier empleo o solamente empleos que se ajustan a su perfil? En Ishkur, esta agencia de empleo,
ofrecen hasta 3 veces, 3 empleos a los beneficiarios en un año. Si aceptan uno de estos empleos, está bien, no hay problema. Pero si no aceptan ninguno de estos tres, de estas 3 ofertas, tenemos que reevaluar su situación socioeconómica y su elegibilidad. Si no aceptan ninguno de estos, generalmente entonces sacamos a esta persona de nuestro sistema de asistencia social. Tratamos de generar como una sanción. Gracias, Serjan. Probablemente esta sea la última pregunta para Moipone. Antes de cerrar, ¿su sistema les permite recolectar fotos familiares? ¿Les permiten también recolectar huellas digitales? Bueno, justamente porque nuestro sistema está basado en individuos, sí recolectamos datos biométricos de los clientes, rasgos faciales. Utilizamos un sistema de reconocimiento facial. Esto es para lo que son las transacciones de alto riesgo. Es un video como parte de nuestro proceso KIC, pero esas imágenes las convertimos a una plantilla, no las conservamos, las convertimos a una plantilla para conservar el registro. Muchas gracias. Creo que ya es hora de cerrar. Hay preguntas muy interesantes por parte del público para seguir un poco más, pero los insto a responder a estas preguntas en el chat y después podemos quizás retomar algunas de estas preguntas en otro momento. Ahora queremos agradecerles muchísimo. Estamos muy agradecidos con los oradores, con las moderadoras y también con el público por esta sesión que ha sido tan buena. Dejamos un minuto más para decir qué sigue. Tenemos un evento sobre interoperabilidad el próximo 24 de junio. Protection.org para el 24 de junio. También les invitamos a seguir apoyando esta iniciativa, participando en estos webinars o contribuyendo, por ejemplo, lo que están haciendo en sus países. Pónganse en contacto con nosotras. Van a ver en la próxima diapositiva nuestro link del sitio web, nuestro mail y también pueden contactarnos a través de LinkedIn, Gitbook y GitHub. La DSI es una comunidad abierta, transparente, virtual y todas las personas son bienvenidas para participar y contribuir a estos sistemas globales de información. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias al público y también a todas las participantes de este webinar.